Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Me escuchan? Ya, ya. Eh, la clase de hoy vamos a hacerlo sincrónico, ya dijimos, ¿no ve? A partir de esta semana hasta que termine el semestre, vamos a tratar de pasar de esta forma nomás, ¿ya? La forma de PDF está bien, no es que está mal, ¿no? Pero más que todo por consultas, yo digo, ¿ya? Varios no preguntan, están bien calladitos y por ese motivo, ¿ya? Eh, La semana pasada les adjunté dos videos, o era un solo video, pero eran dos problemas, ¿no ve? ¿Ya? No sé si alguien ahorita, antes de que pase a otro tipo de problemas, tiene una duda, porque les adjunté, creo, el PDF, pero faltaba de una pregunta, creo, inciso C, ¿no? Pero esta pregunta estaba completa, porque estaba en el grupo de Google Classroom, ¿no ve? Entonces tendrían que ir eh, viéndolo también si quieren, ¿ya? Entonces, este problema, no sé si alguien tiene una pregunta, no sé. Espero sus comentarios. Por si acaso, este problema es del libro Contojo, ¿no ve? Yo más que todo, digamos que me baso en ese libro porque de alguna forma tiene nomás didáctica, ¿ya? Para la parte de unificación. Lo malo de ese libro es que al rato no te explica, ¿no ve? De dónde sale, ¿no ve? Tal variable, por decir, ¿no? Entonces, ustedes tienen que analizar. Yo solamente hago eso, nada más. Yo no tanto comparo, digamos, tal como ese libro tengo que hacer. No, no, no ve. Analizo, me doy variables y luego ya está, ¿no ve? De ahí comparar qué datos tenemos y solamente eso. Tal vez una duda podría haber sido esta ecuación de aire húmedo, ¿no? Es una nueva ecuación por si acaso. Ustedes saben muy bien que la entalpía específica, ¿no? Para una mezcla gaseosa, para un gas húmedo, ¿no? Se hablan de esta ecuación, no sé si ven el punterito, van a disculpar si no estoy rayando ahorita, lo voy a hacer en otra parte, ya. Eh, la ecuación de Hg, ¿no? Igual a CH por delta de T más lambda sub 0 y, ¿no? Esta ecuación, por si acaso, es la ecuación de la ecuación general, digamos, algo así, ¿no? Que suma el calor sensible más el calor de cambio de fase. ¿Ya? Era una nueva ecuación la anterior semana lo que les pasé, ¿ya? Entonces, tal vez a modo de tarea, también les voy a pedir que vuelvan a resolverlo, ¿ya? Los problemas que no están en la práctica, o sea, los que yo hago, ¿no ve? Pero no están en la práctica, y tienen que volverlo a hacer. O sea, eran cuántos problemas, más o menos han debido de ser unos 13 creo que eran, ¿no ve? Si alguno no está, entonces tendrían que ir aumentando a 14 15, ¿no? Estén, tengan cuidado, por favor. Ya. Eh, algo más que quería mostrarles. No, es solamente eso, no era la novedad de ese problema. Ya, entonces alguien, una pregunta de alguna parte, no sé, que me diga, porque ahorita paso esto, ya no volvemos a hablar de este problema. Asumo que, no sé, si no han revisado, háganlo ya. Y este problema, creo que era el más larguito, creo. En el PDF que les mandé al grupo, por si acaso, también hay, ¿no ve? Pero no estaba, creo, el inciso C, creo. ¿Ya? Este de acá, el C. Entonces eso también había que aumentarlo, ¿no ve? Entonces, para eso tienen que revisar. Ya, para no perder mucho tiempo, no sé si están muy calladitos, si no han revisado, están en problemas, tienen que repasar. Yo creo que dentro de unas 2
3 semanas a lo mucho, ya primer parcial va a haber. Ah, no, diré, ya vamos a pasar ya a la parte de secado, ¿no ve? Ya, y vamos a dejar de lado lo que es humidificación, ¿ya? No se guarde todo para el final, cuidado que se van a acumular y no van a poder estudiar bien un tema, ¿ok? Y la práctica también, vamos a quedar fecha, va a ser la última clase que pasemos o una semana después, podría ser tal vez, pero no va a ser más. El anterior semestre creo que les di mucho chance, creo que hasta finales estaban entregando uno que otro, pero este semestre no va a ser así, ¿ya? Bueno, vamos a irnos a la parte de columnas de humidificación. Y para esta oportunidad he traído un problema. Yo lo voy a desarrollar de una manera a detalle, ¿ya? Y les voy a dar otro problema que ya está resuelto, pero lo van a adjuntar a la práctica igual, ¿ya? Es una columna o una torre de deshumidificación, como quieran llamarlo, ¿ya? Está resuelto. Es también de lo contojos, ¿no ve? Siempre yo comparo con un libro, porque yo no puedo decir, ¿no ve? Así, no, así siempre es, ¿no ve? Trato de comparar, saco los mismos resultados del libro, entonces el procedimiento está bien, ¿no ve? Ya, entonces esto va a estar en el grupo de Classroom y lo van a adjuntar a la práctica, porque no está. Ya, les estoy avisando, por favor. ¿Está bien? Entonces, a lo que nos toca hoy día. Vamos con este problema. Estaba por si acaso en su práctica, entonces no hay mucho problema, ¿no ve? Lo van a revisar, ¿ya? Primeramente, ¿qué nos dice el problema? 4000 metros cúbicos por hora, perdón, de aire a 15 grados centígrados y temperatura de bulbo húmedo. Por favor, un ratito. Ahora sí. Estaba desactivado el lápiz. ¿Ya? Entonces a 10 grados centígrados yo lo puedo marcar con un color. La temperatura de bulbo húmedo. No se van a olvidar cuando vean esta notación. Ya es así, ¿no ve? Temperatura de bulbo húmedo. Aquí claramente me da antes otra temperatura. ¿Qué se llama eso? Es la temperatura de bulbo seco, ¿no ve? Entonces tengo un par de datos. Ya habíamos quedado en clases anteriores. Si tengo la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, me sirve este par de datos. ¿Para qué? Para encontrar la humedad absoluta. Ok, entonces acá claramente ya tiene que pensar en sus cabecitas de que ya puedo calcular la humedad absoluta a esas condiciones. Ok. Se procede a humidificar poniéndolo en contacto con 3000 litros por hora de agua. Acá el flujo volumétrico hay que transformarlo por si acaso, pero es un dato, ¿no? Que se suministra inicialmente a 20 grados centígrados. Ok, ahí está. En sí, ahorita lo que tienen que notar es que el agua líquida está caliente y el aire está frío. Entonces el aire tiene que ganar energía y el agua tiene que perder energía. ¿No ve? Entonces eso ya tienen que darse cuenta. Si es una columna, piensen como en absorción, ¿no ve? Puede ser de leche empacado o por platos, ya, pero en esencia están en contacto con el líquido y el aire, en este caso el gas, ¿no? ¿Ya? Si el aire abandona el humidificador en condiciones de saturación, al escuchar condiciones de saturación, ya tienen que pensar de que la humedad relativa de saturación debe ser del 100% cuando es, ¿no?, saturado. Entonces, en estas condiciones me pide, ¿no?, calcular la humedad absoluta de salida de este aire.
a una presión de 4,95 milímetros de mercurio. Ahora esto es en La Paz, se puede cambiar a otras condiciones, ¿no ve? Entonces, hacer por método gráfico medio que no va a estar bien, ¿no ve? Tienen que tener ya su gráfica o su diagrama en esta condición, ¿no ve? Entonces, vamos a hacer de la forma como yo sé, ¿no? Que es el método analítico. Inciso B, la temperatura húmeda de salida de este aire en grados Fahrenheit. Obviamente pueden calcular en grados centígrados y luego van a transformar en grados Fahrenheit, ¿no ve? Entonces, rápidamente vamos sacando los datos. Un ratito van a tener paciencia. En esta forma o en esta modalidad es un poco complicado también, ya no es tan fácil que digamos, ¿ya? Entonces vamos sacando los datos del problema. Primeramente vamos a darnos para el aire tenemos, vamos a decir, ¿no? Los datos. ¿Qué nos da? Nos da un flujo volumétrico de 4.000 metros cúbicos por hora. ¿Ok? Obviamente acá no me dicen, ¿no ve? Solamente dice aire, pero el aire está compuesto por, ya saben, el gas seco y el vapor de agua. Entonces es el conjunto yo voy a tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Qué más? La temperatura 1, que es de 15 grados centígrados, también conocido como la temperatura de bulbo seco. Me da también temperatura de bulbo húmedo de entrada también, 10 grados centígrados. ¿Qué más? Vamos a decir, para el líquido, tenemos, ¿ok? Nos da un flujo volumétrico, yo lo voy a colocar, de agua de 3.000 litros por hora. ¿Qué más? Hay una temperatura TL1 de entrada de el agua. Como es una columna de humidificación, el agua tiene que entrar caliente, ¿ya? Entonces, algo más, nada más, ¿no? Para el agua. Condición de el sistema, yo lo voy a colocar apartito. Condición del sistema, hemos resaltado, ahí está. El aire tiene que abandonar en condiciones de saturación, ¿no ve? Entonces, prácticamente me está diciendo Phi2 es igual al 100%, ¿ya? Ahí te van a ver qué es Phi1, Phi2, ¿ya? Pero antes terminaré de sacar datos. Calcular, vamos a hacerlo con color. Inciso A, la humedad absoluta, ¿no ve? Claramente me pide la humedad absoluta de salida. ¿Listo? Inciso B, la temperatura húmeda, eso se refiere a la temperatura de bulbo húmedo. ¿Está bien? Entonces, de esa forma. Ya.
Ahora vámonos a la columna. A la columna vamos a darnos nomenclatura. Y van a recordarse de lo que han llevado en OP3 un poquito. ¿Ya? La columna opera con una presión P sub 0. ¿Ya? P sub 0 en el inciso A claramente me aclara que es 495 milímetros de mercurio. Listo. Para el líquido vamos a hacerlo con color azulcito. Variables de diseño hay que hacer, ¿no? Siempre en la parte de absorción, primeramente se definía condiciones de entrada, ¿no ve? Pero esas son variables, ¿no ve? Entonces, acá habría un L1, que lo voy a llamar, ahí te van a ver que es L1, LS, como el inerte, ¿no ve? Temperatura TL1. Tiene que recordarse, el líquido entra por la parte superior, ¿no ve? No puede ser por la parte inferior, ¿no ve? Eso no tiene sentido, ¿no ve? Por la gravedad tiene que fluir hacia abajo, ¿no ve? Digamos que fuera una columna de lecho empacado, entonces va a fluir obviamente, ¿no? Tranquilamente. Y de la parte superior, por si acaso, también tiene que haber aspersores, ¿no ve? Para que sea, digamos, flujo constante, algo así, ¿no ve? Entonces, esto es algo simple, por si acaso. Un diagrama no tan completo, pero se entiende, ¿no ve? ¿Ya? Y vamos a definir algo más. Vamos a definir una entalpía específica. La entalpía específica ya hemos definido anteriormente en, en los videos, que era kilocalorías por cada kilogramo. Yo lo voy a llamar así nomás hasta el momento, ¿ya? Cosa de que tengamos cuidado con eso, ¿ya? Las unidades es bien importante, ¿ya? Por la parte inferior, obviamente, ahora va a salir L2, LS, digamos que es constante, una temperatura del líquido que se enfría, y también tiene que salir con su entalpía específica, ¿no ve? Ahí está. Ahora vámonos a la corriente de aire, el cual en la parte inferior entra, y lo voy a colocar G1. Háganlo con puntito, por favor. Como es flujos, entonces hay que hacerlo con un puntito, ¿no ve? G1, GS. Si es un aire, tiene que tener una, una fracción molar, ¿no ve? Una humedad absoluta. ¿Qué más? Una temperatura 1, eh, puede ser también una humedad relativa 1, ¿no ve? Ahora, por la parte superior, igual nuevamente, vámonos a hacer G2, GS, Y2, Y2, T2. Y podemos colocar, si quieren, Fi2. ¿Ya? Algo que ahorita también les puedo mencionar, cuando se habla de este tipo de problemas de deshumidificación y humidificación, hay que hablar también de un rendimiento, ¿ya? De un rendimiento. Generalmente, cualquier equipo nunca es al 100%, ¿no? O sea, en el sentido del intercambio de energía, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a definir esto. Pero en este caso, como no me dice nada del rendimiento, vamos a asumir eso, ¿ok? Pero más adelante vamos a definir qué ecuación es el rendimiento, ¿ya? De esa forma. Entonces, esa nomenclatura, por favor, en este tipo de problemas, grábense. Entonces, no es tan complicado, ¿no ve? Es como la parte de absorción. Entonces, ahora vamos a volver a recordar eso. Ok, entonces, sigamos. Y prácticamente
las incógnitas está ahí, ¿no ve? Y2 TW2. Y esos serían, acá obviamente no tengo esto, tampoco tengo esto de acá. Bueno, antes de seguir, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguien tiene una duda? No sé. Ah, ya. Van a disculpar si hago lentito, porque no es tan fácil como parece, ¿ya? Pero tengo que tratar de habituarme a esta modalidad, ¿no ve? Ya, seguiremos entonces, ¿ya? Ya. Listo, entonces estamos bien. Bueno, ahora sí. Para el método analítico, tienen que recordarse, ¿no ve? No, no va a ser dato para el examen por decir las constantes de Antoine, lambda, ¿no ve? Tienen que saberlo de memoria, ¿ya? Pero antes. Un ratito vamos a aclarar lo que son las unidades que estamos manejando. Aquí, como habrán visto, hay L1 y L2, ¿no? Entonces, L1, L2, al ser una eh, corriente de líquido, obviamente estamos hablando de agua, ¿no ve? Entonces yo lo voy a colocar kilogramo de agua por hora, podría ser. LS, más que todo, entonces aquí vamos a arreglar. Es como si este fuera kilogramo de... Un ratito, tienen que diferenciar. Más el vapor, digamos, algo así, ¿no? Y LS, obviamente, es como si fuera el inerte, algo así, ¿no? Entonces, vamos a decir kilogramo de agua sobre hora. De la misma forma, vamos a decir G1 con puntito, por favor. G2, que es kilogramo de vapor más el aire por hora. GS va a ser kilogramo de aire por hora. Y no se van a olvidar de una nomenclatura que hemos manejado. Hemos dicho que A es el vapor, en este caso el vapor de agua, ¿eh? Ahí está. B es el aire seco, aire no se va a colocar. ¿Listo? Y voy a hacerles memoria de algo. Les mencioné hace ratitos, datos adicionales, lo voy a llamar. Se van a memorizar, por favor. Primeramente va a ser las constantes de Antoine. Y rápidamente, alguien yo sé que sabe, ¿no ve? Es 8,07131. La constante B es 1730,63. C es 233,426. Y tienen que recordarse que el logaritmo de la presión de vapor saturado es igual a menos B sobre T más C, ¿no? Recordando de que PA asterisco tiene dimensiones de milímetros de mercurio y la temperatura tiene dimensiones de grados centígrados.
¿Qué más para el agua, el vapor de agua? Lambda 597,2 por 374,4 menos la temperatura cualquiera sobre 374,4 todo elevado a la 0,38. Lambda tiene unidades de kilocalorías por cada kilogramo. La temperatura está en grados centígrados, entonces ahí está. Estoy aclarando siempre unidades. Como habrán visto, manejo energía, calorías, masa, kilogramo, temperatura, grados centígrados, ¿no ve? No se van a confundir con eso, por favor. Porque si alteran en otras unidades se van a complicar. ¿Ya? Entonces, seguiremos. Una vez que ya hemos definido datos que tendrían que saberse de memoria, ¿ya? En otra tal vez ya no lo haga, entonces tienen que saberse de memoria, por favor. Entonces seguiremos. Primeramente, ¿qué vamos a decir? Vamos a definir condiciones de entrada para el líquido y el gas húmedo. Entonces, definimos condiciones de entrada para el líquido y el gas húmedo. Entonces, vámonos primeramente, si quieren, para el líquido. El líquido lo puedo hacer con azulcito. ¿Ya? ¿Qué me daba del líquido? Me daba un flujo volumétrico. Ese flujo volumétrico era de 3000, ¿no? 3000 litros por hora. Ok, pero yo me voy a recordar de un conceptito que saben ustedes: masa de agua sobre el volumen de agua, puntito puntito, ¿no ve? Entonces de acá puedo despejar la masa de agua, que prácticamente es la densidad del agua por el volumen del agua. Entonces, de alguna forma, en este tipo de problemas generalmente se hace el diseño mediante flujo másico se maneja, ¿ya? Entonces nosotros vamos a definir un L1, yo lo voy a decir, que va a ser a ese flujo másico de agua. ¿Listo? Entonces vamos a recordarnos la densidad del agua, ya saben, podemos asumir que se encuentra, ¿no?, a 4 grados centígrados, pero obviamente la densidad no varía mucho, ¿no? Lo correcto tendría que hacerse es evaluar, ¿no ve?, a la temperatura media, ¿no ve?, de entrada y salida, pero como no disponemos de las dos temperaturas, pero también por ahí debe estar oscilando, ¿no ve?, no va a afectar mucho eso que digamos, ¿ya? La densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el flujo volumétrico. Y ya saben, acá prácticamente puedo hacer esto: 3000 litros por hora por 1000 litros, 1 metro cúbico, y pueden ir anulando unidades. Entonces, litro con litro, metro cúbico, y les va a quedar kilogramos, ¿no? Y les va a dar 3000 kilogramos por hora. ¿Está bien? Hasta ahí entonces vamos bien. Luego vamos a recordar de una ecuación que
no lo voy a deducir, pero yo sé que ustedes se acuerdan, ¿no? Es LS, del inerte, algo así, ¿no ve? 1 menos x1, ¿no ve? Eso ya es la ecuación básica de absorción, ¿no ve? Para la parte de determinación del flujo de inerte. Bueno, entonces, dimensiones. X1 es como fracción másica, ¿no ve? Entonces es kilogramo de vapor, eso me está diciendo, por cada kilogramo de, que es agua líquida, más vapor. Eso me está diciendo. ¿Lo ve? Entonces nosotros sabemos que en la entrada, obviamente no hay, pues no ve vapor. Entonces está de más hablar eso, ¿no ve? Estamos concluyendo de que LS es igual a L1. Y por tanto ahí está, ¿no ve? 3000 kilogramos por hora. Listo, hasta ahí no hay, yo creo, ninguna duda. Y temperatura TL1, yo voy a decir que vale 20 grados centígrados. Eso es dato, ¿no ve? Con lo que está ingresando el líquido. Ahora vámonos al gas húmedo. Ya, lo haremos con otro colorcito para que diferencie. Vamos a decir entonces, para el gas húmedo, vamos a definir lo siguiente, ¿no? Como me da un G1 de 4000 metros cúbicos por hora, me da un flujo volumétrico, no ve, pero digamos, de alguna forma puedo tener, ¿no?, un volumen específico, ¿no ve? Para un aire húmedo se puede calcular, ¿no ve? Conocen la ecuación, ¿se acuerdan ustedes? ¿No ve? Y sobre el peso molecular de A más 1 sobre el peso molecular de B por, ¿no? Ya se han recordado, yo creo. Metros cúbicos por cada kilogramo de gas seco. ¿Ok? Ahí estamos entonces. GS va a ser por concepto, yo sé que es G1 sobre BH, ¿no ve? 1. Entonces, si alguien se ha perdido dimensiones, acá esto está en kilogramo de, ¿quién está esto? Kilogramo de, tiene unidades por si acaso esto, ¿no ve? G1 es, por decir, A más B, ¿no ve? Por hora, es el total. BH1 que era el volumen específico, ¿no ve? Por cada kilogramo de gas seco se calcula, ¿no ve? Entonces acá se estaría calculando un ratito, G1 tendría que ser así. A ver, un ratito, piensen. Ah, no, estamos mal aquí, la ecuación, sí te van a disculpar, se me fue las unidades, por si bien importante, ¿ya? Van a disculparse por si te voy a borrar un ratito. Así tendría que haber sido, ¿no? Está mal acá. Ya. Va a ser el flujo volumétrico 1, ¿no ve? De esa forma. B1. Entonces ahorita, si quieren verlo de esta forma, tal vez me estoy confundiendo por esto, ¿ya? Van a tener cuidado, por favor. Acá no he manejado como G1, ¿no ve? Este tendría que ser, digamos, B1, ¿ya? Cuidado que confundan términos. B1 sería como flujo volumétrico. Otra variable de en sí. Tal vez eso he cometido el error ahorita, ¿ya? Entonces, ahora sí, ¿no ve? Va a ser
metros cúbicos por hora. Y acá va a ser metros cúbicos por cada kilogramo de B. Ahora sí, no hay dudas. Esa parte se cancela el flujo, perdón, el volumen, ¿no? Y les va a quedar kilogramo de gas seco por hora. Entonces, si ustedes quieren calcular GS, necesariamente, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar el volumen específico, ¿no ve?, de esa corriente. Entonces, no hay donde perderse ahí. Entonces, primeramente, entonces calcularemos el volumen específico 1. Pero antes, vamos a recordarnos, ¿no? El volumen específico 1, si hacen memoria, era la formulita, la humedad absoluta en esa condición sobre el peso molecular del vapor de agua más 1 sobre el peso molecular del gas seco por R, temperatura 1, sobre la presión atmosférica o la presión de operación, ¿no ve?, de la condición. Entonces ahí estamos. Entonces ahorita, ¿qué me faltaría para calcular el volumen específico? Si nos preguntamos, no tengo la humedad absoluta. Bueno, entonces yo me voy a recordar también de algo. En esta corriente me definía, ¿no ve?, dos datos. La temperatura 1, que era de 15 grados centígrados, y la temperatura de bulbo húmedo de 10 grados centígrados, ¿no ve? Entonces, estos par de datos me sirven para calcular la humedad absoluta, no se van a olvidar. Claro, si fuera ahorita presión a nivel del mar, se puede entrar al diagrama psicométrico, ¿no ve? Entonces, ahí rápido van a encontrar. Ya, entonces, ahora vamos a hacer por el método analítico, ¿no ves? No hago yo gráfico mucho, ¿ya? Alguna vez, claro, también se puede hacer, no es que no. Pero vamos a irnos directo a la ecuación. Ya no voy a hacer la deducción como las anteriores veces, lo han visto, entonces saben ustedes, ¿ya? Entonces vamos a definir la temperatura de bulbo húmedo, ¿no ven? Entonces, si se acuerdan, la ecuacióncita va a ser el H convectivo promedio sobre el coeficiente de transferencia de masa es igual al lambda BW1 por YW1 menos la humedad absoluta de partida sobre temperatura de bulbo seco menos temperatura de bulbo húmedo. ¿Lo ven? Entonces ahí está. Esta ecuación es bien fundamental, ¿no ven? Entonces vamos a decir lo siguiente. Para el sistema agua, vapor de agua, aire, nosotros sabemos que el coeficiente psicométrico se llama, por si acaso, esa relación que estoy escribiendo, 0,222, ¿no ve? Si alguien lo ha revisado, está en el Ocontojo. No es que yo me estoy inventando, no ve. Listo, entonces vámonos acá. ¿Puedo calcular esto de acá? Claro, se puede calcular la humedad absoluta evaluado a la temperatura de bulbo húmedo. ¿Por qué? Porque es dato, pues, ¿no ve? También es dato porque está evaluado a TW1. Este de acá ya sería dato, ¿no ve? ¿Y qué me faltaría acá? Me va a faltar, esta también sería dato, no tengo eso, ¿no ve? Facilito, así nomás es esto, ¿no ve? Entonces rápidamente yo voy a
hacer ese reemplazo, ¿ya? Pero antes, ustedes saben que la humedad absoluta evaluado a la temperatura de bulbo húmedo tiene su ecuación, ¿no ve? Y también no voy a hacer esa deducción, ustedes ya saben, porque ya estamos un poco más adelantados que el ingeniero, ¿no ve? Entonces no es necesario ya deducir, ¿no? P sub 0, phi W1, PA W1, ¿listo? Por el peso molecular de A sobre el peso molecular de B. Y hay que aclarar algo acá, ¿no? Nosotros sabemos que al tratarse de la ecuación de bulbo húmedo, phi W1 tiene que cumplir esto, ¿no ve? Humedad relativa del 100%. Entonces ahí el problema de la humedad relativa se terminó, ¿no ve? Y la ecuación de Antoine, ya saben. Entonces yo primeramente voy a calcular la humedad absoluta evaluado a la temperatura de bulbo húmedo. Va a ser prácticamente 1 por la ecuación de Antoine, dice A menos B sobre TW1, que ustedes saben que es 10, acá está, ¿es esto? 10 más C. A veces ustedes saben, como estamos en La Paz, menos 1 por 10 A menos sobre 10 más C. Todo esto por el peso molecular de A, que vale 18, del aire, que vamos a asumir 29. Listo, ¿no ve? Entonces, si ustedes calculan este valor, si alguien me está siguiendo, 0,117, ¿no? O sea, con el procedimiento, ¿no? Todo va a ser kilogramo de A por cada kilogramo de B. Listo. Ahí está, ¿no ve? ¿Qué más? Lambda W1. La formulita directamente, ¿no ve? 597,2 por 374,4 menos TW1 sobre 374,4 elevado a la 0,38, y les va a dar 591,088 kilocalorías por cada kilogramo de el vapor. Listo, entonces ahí estamos, ¿no? Como ya tenemos casi todo de la ecuación, yo lo voy a llamar, si quieren, ecuación 1. Entonces vamos a decir en 1 tenemos lado izquierdo 0,222, 0,222, lado derecho va a ser lambda W1, ya tenemos hasta ahí, 591,088 por YW1 menos Y1, ¿no? Entonces YW1, ahí está, es 0,0117 menos Y1, ¿no? Y1 sobre T1. T1 era dato, hemos dicho que nos da, ¿no ve? 15. 15 menos temperatura de bulbo húmedo, que también era dato, que era 10. Aquí claramente hemos evaluado aquí, ¿no? 10. Listo, entonces mediante ese despeje, ustedes, yo sé que pueden hacerlo rapidito, ¿no ve? Les va a dar el siguiente valor:
0,009822. Traten de trabajar con varios decimales, por favor, porque al momento de evaluar, ¿no? Poquito, si no se va a alterar también, ¿ya? Unidades, kilogramo de A por cada kilogramo de B. Las unidades nunca dejo de lado, ¿no ve? Si me olvido, tengo que recordar, ¿no ve? Hagan análisis dimensional, no hay más, ¿ya? Entonces ahora sí, vámonos a la parte del cálculo del volumen específico. Acá está. Yo lo voy a llamar la ecuación, si quieren, alfa, ¿ya? En alfa tenemos el volumen específico 1 de H1. Está clarito ahí, ¿no? Y1 sobre, ¿no? Está. Y1, ahí está. 0,09822 sobre el peso molecular de A más 1 sobre, antes, hay que evaluar, ¿no? 18, 29 por R. R vale, las unidades de acá por si acaso tienen que tener cuidado, ¿no ve? Eso es bien importante. En este paréntesis les va a quedar unidades de ¿quién? De kilogramo de kilomol sería, ¿no? Kilomol por cada kilogramo de B. Les va a quedar así. Por R, 62.4 milímetros de mercurio por litro sobre grados Kelvin por cada unidad de mol por la temperatura de bulbo seco, tiene que ser, ¿no ve? 15 más 273 y les va a dar 288 grados Kelvin, 495 la total, ¿no ve? Y acá las dimensiones es bien importante anular, ¿no ve? Entonces acá, ¿quién se va a ir? Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. ¿Y quién más? Kilomoles con kilomoles tendría que ir, ¿no? Este Kelvin por si acaso no es kilomoles, ¿no? Van a diferenciar por si acaso. Este es Kelvin, con Kelvin se va a ir, ¿no? Eso sí. ¿Está bien? Ya, entonces, ahí está, ¿no? Este por si acaso vale 10 al cubo, ¿no ve? Entonces para eso tienen que tener mucho cuidado. Y recordarse, ¿no? De 1 kilolitro es 1 metro cúbico, ¿no ve? Entonces facilito está eso. Entonces ahí está. El volumen específico 1, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar 1,272. 272 metros cúbicos por cada kilogramo de gas seco. Listo. ¿Esto para qué hemos hecho? Para encontrar GS, este de acá. Determinamos por tanto GS, ¿ya? GS no es nada más que SB1 sobre el BH1. Entonces B1 es 4000 metros cúbicos por hora. 4000 metros cúbicos por hora sobre BH1. BH1 es 1,272 metros cúbicos por cada kilogramo de gas seco. Las dimensiones no hay mucho que discutir, ya saben que da 3000, ¿no? O sea, kilogramo por
hora, va a ser, ¿no? Y les va a dar 3145,34 kilogramos de gas seco por hora. Listo, ahí está entonces ya hemos definido Y1, ¿no? Para la condición de entrada del aire ya tenemos GS. ¿Qué más? Ya tenemos T1, ya tenemos Y1. Listo, eso era lo importante, ¿no ve? Eso es definir variables de diseño, ¿no ve? O sea, las condiciones de entrada ya está. Ahora para la parte de condiciones de salida es el problema, ¿no ve? Y para eso balance másico no se puede hacer ahorita porque tendría que tener, ¿no? O sea, cuánto de vapor, digamos, gana, ¿no? El gas húmedo, o sea, a más húmedo, ¿no? Entonces, ahí medio que tendría que tenerse datos claros, ¿no? Hay problemas en el cual a veces no se llega a las condiciones de saturación, o sea, ¿a qué se refiere? En este Fi2 no siempre a veces llega, o sea, a la humedad relativa del 100%, ¿no ve? Entonces ahí aparece un término que es el rendimiento de la columna, por decir ya. Y para eso tienen que recordarse también de eso. Y un ratito entonces vamos a definir del rendimiento ya. Con eso el problema que está resuelto, les voy a mandar al grupo el otro de hace ratito. Aparte de esto hay otro por si acaso, ¿no? Del rendimiento matemáticamente tiene que hacerse como entalpía de entrada del gas húmedo menos entalpía de salida, ¿no ve? H1. Cuando vean la barrita abajo, que es específico, por eso aquí es volumen específico, ahí está, ¿no ve? Tienen que diferenciar, por favor, cuidado que hagan H1 nomás, no, ahí ya están haciendo mal. H2 saturado, y todo esto ya saben que el rendimiento es en tanto por ciento, ¿no ven? Ahí está. ¿Listo? Entonces, cuando vean ese H2S, ¿qué le estará diciendo? Me está diciendo entalpía específica del aire húmedo, ¿no ve? Ahí está. Entonces, de esa forma, eso. Pero lo que caracteriza ese H2 Super S es que toma en cuenta Fi2 al 100%, ¿ya? En cambio, este de acá no siempre puede ser 100%, o sea, no puede ser distinto, ¿está bien? Si es que les diera rendimiento, pero como en mi caso ahorita no me da rendimiento, entonces yo tranquilamente yo puedo asumir que H1 menos, ¿no? H2 sobre el H1 menos el H2 saturado por 100%. Entonces, como no me dicen nada de eso, entonces claramente aquí, ¿lo ven? Si ustedes ya operan matemáticamente, ¿quién se va a anular? H1 específico, ¿no ve? Entonces estamos concluyendo de que H2 específico es H2 específico saturado, ¿no ve? Esito nomás es. ¿Listo? Si no fuera el rendimiento del 100%, digamos, diera 70%, entonces de alguna forma les tendría que dar dato una humedad relativa, digamos, ¿ya? En este caso, digamos que está entrando a una humedad relativa del 30%, digamos. A ver, entonces va a salir a
80 puede ser, ¿no? Si es que fuera un rendimiento tanto, ¿no ve? Los reales, pues que no salga así al 100%, ¿no ve? A menos que sea bien caliente el agua, digamos, ¿no? Ya, entonces eso. Ahora, vámonos a la parte, creo que es más importante de esta parte. El balance másico, por si acaso no he hecho, ¿no ve? No es fácil de hacer, ¿no? Medio complicado te pareciera, ¿no? Pero se puede, no es que no. Solamente habría que saber cuánto de agua va a ganar el vapor también, ¿no? O va a perder el líquido, digamos, también, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vámonos con lo más importante, con negro ahora sí. Vámonos con el balance de energía en la columna. ¿No ve? Ahí está. Y prácticamente es recordarse, ¿no ve? Entrada menos salida más producción menos consumo igual a la acumulación. Acá ya saben esta parte, va a haber entrada, salida, no, estado estacionario, ¿no ven? Entonces, aquí ya ustedes tienen que recordarse de quién está entrando, L1 y G1, digamos, ¿no ven? O LSGS, ¿no ven? Y quién está saliendo, LS, obviamente, pero L2, ¿no? Y G2 o bien GS, ¿no ven? Entonces, así, ¿ya? Ya se han dado cuenta entonces. El balance de energía tiene que hacerse de una forma sencilla, ¿no ve? LS. LS es lo que está entrando, ¿no ve? De la parte superior de la columna. Unidades. Kilogramo de agua. Podría ser, ¿no? Kilogramo de agua por hora. ¿No ve? ¿Por quién? Por su entalpía. Pero tiene que ser entalpía específica, ¿no ven? No puede ser otro tipo. Por cada kilogramo de agua. Entonces acá ustedes tienen que anular. Ahí está. Más de la parte inferior está entrando GS. Puntito, puntito, no se me olvidar. GS es kilogramo de gas seco por hora. ¿Por quién? Por la entalpía específica en ese estado, ¿no? Kilocalorías por cada kilogramo de gas seco, ¿no ve? Entonces acá unidades están viendo que es dimensionalmente correcto, tiene que ser flujo de calor, ¿no ve? Entonces al lado derecho lo que es la salida, aquí por si acaso pueden hacer eso, ¿no? Entrada es igual a salida, a eso estamos llegando, ¿no? Entonces ahora sí, la salida es LS por H2 más GS por H2. Listo, entonces ahí está, ¿no ve? Claro, acá creo que entraba también, no hay problema ya. Entonces, al final yo voy a operar un poquito. Yo voy a factorizar a un lado LS, al lado izquierdo, al lado derecho GS. LS va a ser H1 menos H2. GS va a ser SH2 menos el H1. ¿No ve? Entonces de esa forma.
En absorción era distinto, ¿no ve? De la parte inferior entraba L2, ¿no ve? Entonces acá un poquito hay un cambio, ¿no ve? Pero la idea es lo que se entiende, ¿no ve? Eso es. Pueden hacer ustedes también como en absorción, ¿no ve? De la parte superior entra L2, pero al final con LS tiene que ser, ¿no? No hay tanto problema de esa parte. La idea es que entiendan a quién estoy llamando H1, H2, ¿no ve? H1 y 2 mayúsculas también, ¿no? De esa forma. Entonces, ahorita ahí ya hemos encontrado una ecuación. Hasta ahorita, entonces, no hemos anotado ecuación 1 hasta, ¿no? Entonces vamos a decir esto que sea la ecuación número 2. Entonces, ahí está. Ahora vámonos a analizar qué es H1, qué es H2 específicos. ¿No ve? Entonces, vámonos con para el líquido. Para el líquido, yo sé que H1 específico no es nada más que recordarse de Cp, ¿no ve? Pero Cp de quién? Del líquido por la temperatura L1 menos la temperatura de referencia, ¿no ve? ¿Qué más? H2 es igual a CpL, temperatura L2 menos temperatura sub cero, ¿no ve? Ahí está. Y recordándonos de un poco apoyándonos de la termodinámica, ¿no ve? Esta era la temperatura de referencia, el cual es 0 grados centígrados. ¿Qué más? Están viendo ahí un Cp, ¿no ve? Ese Cp no es constante, eso sí es verdad. Pero lo correcto tiene que hacerse esto, ¿no ve? Tiene que evaluarse a TL1 más TL2 entre 2, el promedio, ¿no ve? Pero como ahorita no sabemos la temperatura de salida, entonces vamos a suponer el valor que ya conocen ustedes. 1 kilocaloría por cada kilogramo de agua, grado centígrado. ¿No ve? Entonces estoy haciendo recuerdo de todo lo que se lleva en carrera, ¿no? Cursos básicos. Ya, entonces, hasta ahí. Y vamos a hacer lo siguiente. Como acá tenemos, ¿no? Como tenemos una diferencia H1 menos H2 específicos, ¿no? Tienen que tener cuidado con eso. H1 menos el H2, podemos reemplazar acá, ¿no ve? H1 era Cp de líquido, Cp de líquido, TL1 menos T sub 0, menos Cp de líquido, TL2 menos T sub 0. Y acá no hay mucho que discutir, ya saben quién se va. CpL va a ser TL1 menos TL2. ¿Ok? Entonces ya tengo una fórmula simplificada, digamos, ¿no ve? Para hacer un cambio en la ecuación 2, ¿ya? Entonces ahora vámonos al gas húmedo. Partito con otro colorcito lo vamos a hacer para el gas húmedo. Acá tienen que recordarse de la ecuación que les mostré al inicio de ese PDF, que la entalpía específica para una mezcla húmeda prácticamente es esta ecuacióncita, ¿no ve? CS por la temperatura, ¿no? Un calor sensible es esto ahorita, ¿no? De sub 0 más lambda sub 0 por la humedad absoluta, ¿no ve? Acá tiene unidades de kilocalorías por cada kilogramo de gas seco. Esa es la ecuación de la entalpía para una corriente
húmeda. Ya, entonces vamos a definir entonces para cada estado. Un ratito, disculpar si hago rápido. Acá hay un H1 entonces, y acá también va a haber un H2, eso es lo que me está diciendo. Entonces para cada estado vamos a definir un H, ¿no? Entonces vamos a decir H1 va a ser CS1 T1 menos T sub 0 más lambda sub 0 Y1. ¿Ok? H2 CS2 T2 menos T sub 0 más lambda sub 0 Y2. Ahí está. Y si alguien se ha percatado que es CS, ¿no ve? De ese término. Entonces hay que definir también eso. ¿Ya? Entonces acá vamos a decir CS1. Recordarse, ¿no ve? ¿Quién era? Cp del gas seco más Cp del vapor por la humedad absoluta. CS2 va a ser Cp del gas seco más Cp de A más Y2. ¿No ve? Entonces, de esa forma. Y nuevamente nos vamos a ir a la ecuación 2. Hay un delta, H2 menos H1, ¿no ve? Entonces hay que hacer esa diferencia, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso, por favor. Entonces vamos a hacer la diferencia. H2, me está diciendo H2 específico menos el H1 específico. Entonces hagamos ese reemplazo. Está H1, vamos a reemplazarlo. Entonces va a ser H1 es CS1, pero lo puedo reemplazar CS1, ¿no? CS1 es Cp de B más Cp de A por el Y1. Eso es CS1 por T1 menos T sub 0 más lambda sub 0 por Y1 menos, nuevamente, acá tengan cuidado por favor, si es suma o resta de términos con paréntesis pueden hacerlo, ¿no? Entonces sigamos, va a ser entonces Cp de B más Cp de A por Y2 por T2 menos T sub 0, ¿no ve? Más lambda sub 0, perdón, sería Y2. Listo, y eso vamos a cerrar corchete. Listo, entonces vamos a reemplazar, ya. Estamos manejando ecuaciones, entonces la ecuación 2 va a ser, ya está, eso. La ecuación 3, que sea ese de acá, 3. Y esta va a ser la ecuación 4. Van a disculpar si está muy pegado. Ya. La ecuación 4. Entonces vamos a decir reemplazamos la ecuación 3 y 4 en 2, ¿no ve? Entonces hagamos eso rápidamente. Va a ser ls por, lo podemos hacer con otro color si quieren para que noten con negrito. ls por delta de H1 menos el H2, ¿no ve? Entonces me daba CPL TL1 menos TL2, ¿ya? TL1 menos TL2 es igual a un GS, me dice, ¿no ve? En la ecuación 2, H2 menos H1, ya tenemos abajo, ¿no ve? Entonces nos va a quedar esto. Cp de B más Cp de A por
Y1. Todo por T1 menos T sub 0 más lambda sub 0 por Y1. Ahora vamos a hacer con otro colorcito, porque si no nos vamos a confundir. Listo, acá va a ser el CP de B más CP de A por el Y2. Y2, y ahí está, por T2 menos T sub 0 más lambda sub 0 por Y2. Listo, y vamos a cerrar llave y va a ser así, ¿no ve? Listo. Entonces hemos llegado a una ecuación en el cual hay que analizar qué datos tenemos, qué no tenemos, ¿no ve? Siempre manejo yo esa forma, ya no sé si alguien me sigue de esa forma, no sé. Yo trato de hacer eso siempre, ya. Entonces, rápidamente, lo que voy a marcar con otro colorito, si no, voy a buscar un verde agüita, si no, ahí está. Lo que voy a marcar con dos líneas va a ser lo que tengo de dato, ya. O con versito mejor así, ¿ya? Ahí está. Eso es lo que es dato. El CP es dato. TL1 también es dato. Listo. GS también es dato. CPDB también es dato 0.24. CPDA 0.46, ¿no ve? Y1 tengo. Ya más antes ya habíamos calculado, ¿no ve? Y1. Entonces de alguna forma sí es dato también. Dato. T sub 0 ya de acá, si quieren vamos a anular. 0, ¿no? 0 grados centígrados. Ya, entonces ahí estamos. Lambda sub 0 también es dato. Es 597.2. Ya, de esa forma. Y dato. ¿Qué más? Y1 es dato. Ahí está, ¿no ve? Ese es dato, dato. Y lo que no tendría lo voy a marcar con otro color. Un color café, si no se va. Ahí está. Lo que no voy a tener es esto. No tengo, no tengo. ¿Ya? Entonces hay que irnos al concepto. Cuando el rendimiento de la columna es del 100%, ¿ya? El T2 sale saturado. Es aire saturado ya, entonces. Pero, acá no se van a olvidar eso. 100%, ¿no ve? De ahí, listo. Hay una condición más para este tipo de problemas. Lo voy a marcar con otro colorcito. Partito en un recuadrito, si quieren. Tiene que cumplirse cuando el rendimiento es del 100%. La temperatura TL2 es aprox a la temperatura de saturación. ¿Listo? Entonces esa es la condición cuando el rendimiento es del 100%. No se van a olvidar. Obviamente también, pero tienen que considerar esto. A ratos tal vez no se puede hacer eso también, pero si les dice una humedad relativa de salida, hagan caso en eso, ¿no ve? Pero acá me da dato, ¿no ve? Ahorita, es dato ahorita, eso. Dice saturado, ¿no ve? ¿Listo? Entonces, de esa forma. Y yo me voy a recordar de un concepto bien importante. Aquí las incógnitas, ¿quiénes van a ser entonces? Tiene que ser, pues, ¿no ve? Este con rojito, si quieren, pero lo voy a marcar si quieren con lo que estaba haciendo Sardito. Ahí está. Entonces, la incógnita es lo que está en color café, ¿no ve? Entonces, yo voy a definir lo siguiente. Y2, ¿ya? Y2 es igual a Φ2 por presión de A2 asterisco sobre P sub 0 menos Φ2 PA2 asterisco por el peso molecular de A sobre el peso molecular de B.
Entonces al decirme al 100% ya ustedes saben muy bien. Obviamente esto es 1. Esto va a ser 1, ¿no fue? Y recordándonos de la ecuación de PA2 de la ecuación de Antoine, prácticamente esto sería A menos B sobre T2 más C. ¿Listo? Aquí faltaba por si acaso. Estaba también, ¿no? La T2 en este caso, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahí está. Si se dan de cuenta, si quieren verlo de esta forma como tipo funciones, en la ecuación de humedad absoluta todo es dato, ¿ya? Solamente no sería dato T2. En otras palabras, si quieren, Y2 está en función de T2. Depende de la temperatura. Entonces prácticamente tendría Y2 que está en función de T2. Y2 en función de T2. Entonces, ¿qué es esto? Una ecuación con una incógnita. Y es una ecuación mortal, por si no, en el sentido de que su despeje no es explícito, implícito, ¿no ve? Y van a necesitar una buena calculadora para esto, ¿ya? Supongo que ya se han descargado, ¿no ve? Hay por si acaso la Prime para celular. O descárguense, ¿no? Para PC hay por si acaso la Texas. Los que no tienen, ¿no? Los que tienen obviamente ya saben su forma, cómo hacer. O hagan la forma que saben por métodos numéricos o en otras materias han aprendido. Iteración, ¿no ve? Dense una temperatura T2. Esto es algo bien criterioso, ¿no ve? T2 no puede irse pues a cualquier rango de temperatura, ¿no ve? Tiene que estar entre mayor a quién. Acá está. Si alguien lo ve. Acá caliente 20. El frío 15. Tiene que estar entre 20 y 15. ¿Lo ve? Entonces ya saben en qué intervalo está. Entre mayor a 15, menor a 20 grados centígrados. Tienen que ir iterando, ¿no? Cosa de que al final ambos lados de la ecuación de acá se igualen. Ahí dejan de iterar, ¿lo ve? Entonces, eso es lo que pueden hacer, pero como yo lo hago mediante calculadora, entonces lo voy a hacer un simple reemplazo, ¿ya? Y con eso vamos a determinar T2. Entonces rápidamente vamos a operar. O reemplazaremos datos todo ya, ¿no? Como aquí me faltaba Y2, entonces acá está Y2, ¿no ve? Tengan cuidado con eso. Entonces reemplazando rápidamente. LS daba 3000 con color negro lo acabaremos. 3000 unidades. Creo que está de más aclarar porque ya hemos hecho el análisis dimensional más antes, entonces tiene que estar correcto, ¿no ven? No voy a colocar unidades, ¿ya? El CP vale 1 por temperatura de entrada del agua 20 menos la temperatura T2, ya ¿no ve? STL2. Algo que me olvidaba. Es como si fuera mezcla perfecta, ¿no ve? Entra una corriente superior e inferior, al final se mezcla, ¿no ve? Eso es lo que considera rendimiento al 100%. ¿No ven? Mezcla perfecta y salen a la misma temperatura. Esa es la condición más o menos de un sistema. O recuérdense de un CCTR, ¿no ven? Un reactor es similar. ¿No ven? Listo, entonces ahí está. Al lado derecho, primeramente viene 3145. Ese sería el GS, 34 por. Ahora sí tienen que abrir la llave negra.
haciendo eso rápidamente. Aquí vamos directo. Dice CP de B es 0.24 más 0.46 por Y1, ¿no ve? Entonces, directamente 0.24 más 0.46. Y1 tenían de dato, ¿ya? Entonces, ahí por favor, antes. Acá creo que hay un errorcito, ¿no ves? No sé si alguien se ha dado cuenta por si acaso. Yo por hacerlo ver rápido esta partecita, me he ido así, ¿ya? O sea, he dicho eso, esto. No ve. Tiene que ser a los revés, ¿ya? Entonces, eso por si acaso se altera nomás, ¿ya? No hay tanto problema. Ustedes coloquen un negativo acá. Nadie me ha dicho eso. No sé qué estará pasando. Tienen que seguirme. Aquí era facilito de paso, ¿ya? El H2 por si acaso era este de acá, ¿no? Entonces tal vez yo por lo que estaba primerito y le he restado, ahí lo colocaron, ¿no ve? Entonces tengan cuidado, por favor, ¿no ve? Aquí tenía que ser todo en 2, no tenía que ser en 1, ¿no ve? Pero eso no es problema, ¿ya? Lo colocan un negativo adelante, como ahorita lo voy a hacer un tito de nuevo. Acá está un negativo, ahí está, ¿ve? Y lo va a dar la vuelta, ¿no ve? Entonces eso no hay problema. ¿Ya? Entonces aquí también hubiera sido eso, ¿no? Un negativo. Aquí si no puede ser así, ¿no? Un negativo. Y acá un positivo, ¿no? Listo, y con eso, problema resuelto. ¿Ya? Entonces, de esa forma, por favor, tengan cuidado con operar. A ratitos ahí está como medio que me tapa la pantalla, entonces me olvido a ratos por este, ¿no? Ya. Entonces, al punto 46. Primeramente, ¿quién va a venir? Y1, dice, ¿no? Entonces, Y1 tenemos el valor de 0.009822 por 0.009822, ¿ya? Por, vámonos a su delta de T, por T1. T1 era 15 menos 0, hemos dicho, ¿no? Entonces voy a colocarlo tal como está. Más lambda sub 0. Lambda sub 0, ustedes tienen de dato. Lambda sub 0 es 597. 597. Lambda sub 0 era... Está bien. 597.2 por Y1, ¿19? Entonces va a ser 0.009822. Ahí está. ¿Listo? Eso sería todo. Ese de acá. ¿No ve? Menos. Aquí tienen que abrir corchete. Con otro color podemos hacerlo para que se entienda. Ahora sí va a ser largo. CPdB va a ser 0.24 más 0.46. 0.24 más 0.46 por Y2. Y2 directamente lo voy a colocar en función de todo lo que está ahí. Y2 será 10 elevado a menos B sobre T2 más C sobre 495 menos 10 a menos B sobre T2 más C por 18 sobre 29. Ahí está. Entonces, ahora dice esto, por si acaso, tu corchete pueden colocarlo acá. Ese sería esto de acá, ¿no? Por T2 menos T sub 0, dice, ¿no? Entonces, por
T2, que es incógnita, menos 0, ahí está, más lambda sub 0, más 597,2 por el Y2. Y2 había sido 10 elevado a menos B sobre T2 más C sobre 495 menos 10 a menos sobre T2 más C. Entonces aquí por 18, ya saben, 18, 29, ¿ya? De que no entre espacio. Entonces ustedes lo completan, por favor. Ahí estaría la llave, ya no se ve. Entonces ustedes tienen que hacer esto, ¿ya? Aquí falta por si acaso el negativo. Esto ya así se encadena, pues, ya. Arreglar un ratito, ya no se está entendiendo eso. Menos, ahí está, ¿no? Un poquito. Ahí está. Por, listo. Alguien, por favor, si es bueno con la calculadora, puede verificarlo lo que yo saqué. Sale 15,43 grados centígrados. Entonces, eso sería hasta ahí. Por favor, esto lo pueden calcular con tiempito. Ya, entonces, listo, hasta ahí. Entonces la pregunta, vámonos. Calcular la humedad absoluta. No era T2 la incógnita, ¿no ven? Entonces la humedad absoluta es Y2. Entonces tienen que evaluar Y2. Entonces vamos a reemplazar acá, en esta. Inciso A, como me está preguntando Y2, ¿no ve? Hagan ese reemplazo. Ya tienen la temperatura, 15,43, ¿no ve? Entonces, prácticamente es evaluar esto. A menos B sobre T2 más C sobre 495 menos la humedad relativa 100% por si acaso, menos sobre T2 más C por M de A, que vale 18, sobre M de B, que vale 29. Y hagan ese cálculo respectivo y van a obtener 0,01686 kilogramo de A por cada kilogramo de B. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, inciso B. A ver, haremos con otro color raro, lila. Inciso B. Me estaba preguntando la temperatura húmeda. ¿Eso qué era? La temperatura húmeda de salida, me preguntaba por si acaso. ¿Ya? Y acá es nuevamente recordarse del concepto. ¿Ya? ¿De qué concepto me refiero? Para el sistema aire-agua, ¿no ve? Nosotros sabemos que hay un coeficiente llamado el coeficiente psicométrico, ¿no ve? Calle 0,222, ¿ya? Al tratarse de un sistema de aire-agua, yo sé que teoría, no sé si el Inge ya les dijo, yo también ya les dije creo más antes, la temperatura de saturación adiabática es aproximadamente a la temperatura de
bulbo húmedo. ¿Está bien? Entonces, en otras palabras, si quieren, lo que yo he calculado T2 de saturación, lo que es T2 de saturación adiabática, era de 15,43 grados centígrados. ¿Vale? También va a ser aproximadamente entonces a la temperatura de bulbo húmedo 2. Así de simple. Si alguien, digamos, está dudando, entonces tiene que aplicar la ecuación, ¿no ve? H convectivo sobre el K por el lambda es igual a YW2 menos Y2 sobre T2 menos TW2. Para que vean que yo también verifico, TW2 sale 15,58. La diferencia es mínima, ¿no ve? Si comparan. Entonces no tiene sentido de vuelta estar calculando, ¿no ve? Entonces, de esa forma. Pero no nos pide la temperatura en grados centígrados, ¿no ve? Nos pide claramente en grados Fahrenheit. Ese cambio, ustedes son muy capos y lo pueden hacer en sus calculadoras rápido, ¿no ve? Entonces, de esa forma. ¿Listo? Entonces, eso sería por hoy, compañeras y compañeros. No sé si alguien tiene una duda. Ya arreglé, ¿no ve? Del signo. No creo que esté mal eso, la verdad. Ya, más otras cosas. No sé, ¿los escucho? ¿Alguien? ¿Algo? Ah, ya. Listo. Entonces, la otra semana voy a traerme otro problema. ¿Ya? Y un poquito tal vez nos podemos adelantar, ¿no ve? A lo que es altura de la columna, ¿no ve? Cosa de que ya al final ya van a saber, digamos, ¿no ve? Porque más que todo con problemas van a entender. Un poco de teoría está bien, pero yo tampoco es que hago directo por si acaso. Siempre me gusta desglosar, ¿no ve? De esto sale esto, ¿no ve? No hago directo esto usamos, ¿no ve? Ya, entonces tampoco es que se pierden conmigo, ¿no ve? Yo trato de hacer de una forma didáctica, entonces espero que se haya entendido. Hay una tarea, les voy a mandar más ratitos al grupo de Classroom y es este problema. Me lo van a volver a resolver, por favor. ¿Ya? Igual es casi la misma metodología. Está en el Ocontojo, ahí está. Ejemplo 425. ¿Se ve? Entonces, a ver, verifíquenlo. Ya, yo he sacado más o menos las respuestas muy similares al del Ocontojo. Entonces, ¿eso qué me dice? Que está bien, ¿no ven? ¿Ya? La forma que yo hago, están viendo, no es facilito en el sentido de despejar, ¿no ve? Pero es algo ya para evitarse la iteración. Porque si hacen, o sea, como el INGE, primero calculan la temperatura o se dan, ¿no? Luego van a calcular humedad absoluta, luego H, luego se van a marear, ¿ya? Son muchas variables al final de cuentas, ¿no? Ya, entonces ahí está. Solamente que en este problema, el detallito, ¿dónde estaba? En la temperatura de salida de el aire, ¿ya? Este problema es una columna de deshumidificación, pero es analogía al otro nomás también, ¿ya? Solamente les puedo decir que para la temperatura de salida del aire, perdón, van a asumir Phi2 100%. En el libro una parte, no sé, no entiendo yo mismo, no sé, hace otra cosa y no te dice, no, claramente, no, solamente te da del diagrama, sale esto, dice, ¿no? ¿Ya? Pero ustedes háganmelo con la humedad relativa del 100%, ¿ya?
Obviamente esa humedad relativa no tiene que ser 100% porque es deshumidificación, ¿no ve? Entonces un poquito ahí estaría mal. Pero por esta vez solamente les puedo aconsejar eso, ¿ya? Entonces eso van a adjuntar a la práctica, no es para la próxima semana, es para adjuntar a la práctica. Este problema no está en la guía de problemas o la práctica que les di. ¿Listo? Entonces eso sería. Ahora, como habíamos quedado, los que asistan a clases, ¿no ve? Vamos a tomar asistencia, ¿no ve? Entonces, pasaremos a esa parte. Les voy a mandar a chats. Ahí, por favor, van a mandar... No, o sea, les voy a mandar un formulario. Ya, entonces van a llenar, pero no van a estar llenando a sus amiguitos, ¿no ve? Entonces, por favor, espero que la clase de hoy día haya sido productiva, ¿ya? La otra semana igual va a ser algo así, largo también. No quiero tampoco aburrirles mucho, entonces, muy buenas tardes. No sé si alguien tiene alguna duda, no sé, antes de irnos. Nada, no, ya entonces lo llenan por favor y gracias. Dime. Sí. Eh, para eso tal vez lo puedo volver a subir a YouTube, podría ser, ¿no? Ahí ya vean ustedes qué calidad quiere. Eso porque lo he hecho porque estaba un poco, no estaba bien editado, ¿no? O sea, rápido también, ¿no? De hecho. Ya, ya, lo voy a volver a subir ya. Ya. ¿Alguien más? Nadie más. Ya entonces, eh, el formulario me lo mandan y con eso hemos terminado por hoy. Muy buenas tardes. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.